Problemas del capítulo 14 del libro Data Communication and Networking de Forsan. Mi nombre es Cango Diego y pertenezco al NRC 12236. Como primer problema nos plantean que, utilizando la discusión de la conmutación de circuitos en el capítulo 8, explique por qué se eligió este tipo de conmutación para las redes telefónicas. Bueno, esto es debido a que los tres componentes principales de una red telefónica son los local loops, bucles locales en español, los trunks, troncales y switch interface, que son las oficinas de comunicación. Pues el bucle local es un cable de par tensado que conecta el teléfono del usuario con la central local más próxima, mientras que la troncal es el medio de transmisión responsable de comunicación entre oficinas y la oficina de conmutación permite la conexión entre más usuarios mediante la conexión de varios bucles y troncales. Como problema 2 tenemos que en el capítulo 8 discutimos las tres fases de comunicación involucradas en una red de conmutación de circuitos. Compara estas fases con las fases de una llamada telefónica entre dos interlocutores. Pues bien, para realizar una comunicación de una red de comunicación, esta consta de tres fases, las cuales el establecimiento de la conexión, la transferencia de datos y la desconexión. Esto asociado a una llamada telefónica, tenemos las mismas tres fases. En la fase de preparación tenemos que antes de podernos comunicarnos es necesario establecer un circuito dedicado, por lo que para nosotros establecer la conexión significaría la creación de un canal dedicado entre los conmutadores. Esto también vendría siendo lo que es el proceso de marcación. Viene después la fase de transferencia de datos, en la que una vez establecida la ruta es posible la transmisión de datos de las dos partes, por lo que el destinatario responde a la llamada y dará comienzo a la transferencia de datos, en este caso voz. Y como fase final, que es la fase de conexión, tenemos que para terminar la llamada, una de las partes tendrá que desconectarse o colgar para terminar la transferencia de datos y así se dará comienzo a la fase de desconexión, en la cual se envía una señal a cada conmutador y para liberar los recursos. Como problema 3 tenemos que en el capítulo 8 aprendimos que una red de conmutación de circuitos necesita direccionamiento de extremo a extremo durante las fases de setup y teardown. Define el direccionamiento de extremo a extremo en una red telefónica cuando dos partes se comunican. En este caso, el direccionamiento de extremo a extremo es indispensable para crear la conexión entre dos sistemas finales. Para una red telefónica, los números de teléfonos del usuario que llama y el que recibe la llamada sirven como direccionamiento de origen y destino respectivamente, y las fases de configuración es utilizable en el proceso de marcación y la fase de desconexión se presenta cuando uno de los usuarios cuelga. Como problema 4 tenemos que cuando mantenemos una conversación telefónica en el extranjero a veces se produce un retraso. ¿Puede explicar el motivo? Bueno, pues es habitual que cuando un usuario tenga una comunicación telefónica con el extranjero, esto siempre va a experimentar un retraso. El motivo probablemente es debido a que la señal de origen tarda mucho tiempo en llegar a la señal, tarda mucho tiempo de llegar al destino, por lo que esto se denomina comúnmente latencia. Dado que la mayoría de las compañías telefónicas utilizan comunicación por satélite para comunicarse al extranjero, la señal tarda en viajar de la estación de origen al satélite y del satélite al destino, conllevando un efecto de latencia y por lo tanto experimentando el retraso. El problema 5 nos dice que dibujemos un diagrama de barras para comparar las diferentes velocidades de descarga de los datos de modems más comunes. En este caso, hemos consultado que los modems más comunes son el B32, B32 bits, B34 y B90, el cual el primero tiene una velocidad de descarga de datos de 9.6 kilobits por segundo, el otro 14.4,
el siguiente 33.6 y el último 56. Y aquí, como se muestra en la gráfica, podemos observar que el último módem, el B.90, es el que tiene la mayor velocidad de descarga, con 56 kilobits. Problema 6, el cual nos dice: dibuje un gráfico de barras para comparar las diferentes velocidades de descarga de datos de las implementaciones comunes de la tecnología DSL. Utilice velocidades de datos mínimas. En este caso tenemos las tecnologías ADSL, ADSL Lite, HDSL, SDSL y VDSL, las cuales tienen una velocidad de descarga de datos de 1.5 megabytes por segundo, 1.5, 1.5, 0.768 y 25 megabits por segundo. En la gráfica podemos ver que es muy diferente al problema anterior. En este caso podemos ver que la que mayor se denota es la tecnología VDSL, con un total de 25 megabits por segundo. Las demás no pasan de 2 megabits por segundo. Para el problema 7 nos proponen que calculemos el tiempo mínimo necesario para descargar 1.000.000 de bytes de información utilizando un módem de 56K. En este caso, primero denotamos la velocidad del módem desde 56K en bits por segundo. La duración de información de descarga va a ser igual a 1.000.000 de bytes, por lo cual esto también vamos a denotar en bits, por lo que nos saldrían en total 8 millones de bits. El tiempo mínimo necesario para descargar 1.000.000 de bytes de información utilizando el módem de 56K viene por la relación de la duración de la información de descarga sobre la velocidad de datos de módem en este caso de 56K. Sustituimos los valores y nos queda que el tiempo mínimo necesario para descargar 1.000.000 de bytes de información utilizando un módem de 56K es de 142.857 segundos. Para el problema 8 nos dice que repita el problema anterior utilizando implementaciones ADSL teniendo en cuenta las tarifas mínimas. Para este caso, asimismo, los 8 megabits por segundo que tiene la velocidad de datos del módem ADSL lo representamos en bits por segundo. Asimismo, la duración de información de descarga de 1.000.000 de bytes lo representamos en bits y aplicamos la misma relación, que es la duración de información de descarga sobre la velocidad de datos del módem ADSL, lo cual en este caso nos dice que el tiempo mínimo necesario para descargar 1.000.000 de bytes de información utilizando un módem ADSL es de 1 segundo. Para el problema número 9 nos dice que nuevamente repitamos el problema 14.7 utilizando en cambio un módem por cable. Aplicamos el mismo proceso. La velocidad de datos del módem por cable mínima es de 12 megabits por segundo. Esto transformamos a bits por segundo. Asimismo, la duración de información de descarga y aplicamos la misma relación de duración de la información de descarga sobre la velocidad de datos del módem. En este caso vemos que el tiempo mínimo necesario para descargar 1.000.000 de bytes de información utilizando un módem por cable es de 0.67 segundos. Para el problema número 10 nos dicen que qué tipo de topología se utiliza cuando los clientes de una zona utilizan un módem DSL para la transferencia de datos. En este caso, dado que las compañías telefónicas desarrollan la línea de abonados digital DSL para ofrecer un acceso más rápido a Internet a través de bucles locales existentes,
En este caso se utiliza la topología de estrella. Es decir, que cuando los clientes de una zona utilizan un modelo EDSL para transferencia de datos, aquí el ancho de banda asignado para cada cliente no es compartida con otros, por lo tanto la velocidad de datos no depende del número de personas que utilicen al mismo tiempo. Problema número 11. En este caso nos preguntan qué tipo de topología se utiliza cuando los clientes de una zona utilizan un módem de cable para la transferencia de datos. En este caso se utiliza la topología de bus cuando los clientes de una zona utilizan modems de cable para transferencia de datos. Dado que el cable distribuidor por la zona y el ancho de banda disponible es compartida con los clientes, en este caso la velocidad efectiva de transmisión disminuirá. Problema número 12. ¿Qué tipo de topología se utiliza cuando los clientes de una zona utilizan modems DSL para la transferencia de datos? Aquí se utiliza la topología estrella. Dada su implementación por medio de cables, es una plataforma eficaz para la implementación del módem por cable en las actividades habituales de transferencia de datos. En esta topología se coloca un concentrador en la posición central y se conectan todos los ordenadores de forma que la conexión sea punto a punto. El motivo por el cual se utiliza esta topología es debido a la facilidad de añadir a los nuevos usuarios a las redes de cable. La localización de averías se realizan fácilmente y no afectan a los demás usuarios. Además, la supervisión de las operaciones es sencilla. Y con este problema terminan los 12 problemas de la tarea. Gracias.